Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es nuestra primera entrevista y muy importante. Tenemos una persona muy relevante en el mundo sindical, Florinda Castillo. Le damos la bienvenida. Florinda tiene más de 10 años en el mundo sindical y bueno, Florinda, bienvenida a este espacio. La verdad es que queríamos hacerlo hace tiempo y tú eres una figura súper importante y agradecido de que estés acá con nosotros y puedas ayudarnos a llevar esta conversación más amena y que te sientas parte también de este círculo que estamos conformando. Así que muchas gracias por estar. Bienvenida. Un gusto, encantada de la invitación. Gracias por darme como la importancia, pero la verdad que, bueno, desde que nos conocimos que me gustó la idea de lo que estaban haciendo ustedes, de la labor que iban a cumplir, que la consideré importante, sobre todo en los tiempos que nos conocimos ya hace un buen rato. Era necesario modernizar el sindicato, integrarlos más a lo que es la comunicación, que es lo que ustedes hacen, integrarlos más con las labores de educación que ustedes también están haciendo con la Vicaría, con sindical.cl o con la Universidad Católica, donde ustedes están. Ha sido muy grato ver que los iba encontrando en mi camino de la educación también, de mi formación propia. Muchas gracias. Sí, agradecemos. Entonces, lo hacemos con mucho cariño y es parte de lo que queremos también entregar a los sindicatos y a los dirigentes. Así que y muchas gracias. las herramientas son bastante buenas. La verdad es que se necesita tener muy informado a los trabajadores y no solamente de nuestro sindicato y encerrarnos entre cuatro paredes, no, abrirnos, y es lo que ustedes están haciendo, abrir los sindicatos, unirlos, que es muy importante, porque por mucho que existan las centrales de trabajadores, está muy disperso. Yo creo que por eso hemos perdido mucho protagonismo, hemos perdido mucho camino, que estuvo un tiempo hecho, con los grandes líderes que habían, como son, no quisiera nombrar a tanto, pero me salta Manuel Bustos, todos los que hicieron grandes labores, independiente de qué color político fuera, porque ellos también hacían su diferencia, no decían que eran de tal, o si lo decían, no sé, pero ellos igual defendían a los trabajadores, pero con todas las fuerzas que corresponde, y se paraban delante de quien fuera. Sí, eso se trata. Ese es el espíritu eso es lo que se ha perdido. Exacto. Ese es el espíritu que hay que tener. Nosotros, bueno, nacimos un poco también para poder brindar una ayuda y dar esta cuota un poco de tecnología, que muchas veces los sindicatos estaban un poco atrasados en eso. Y la verdad es que yo creo que tenemos mucho por entregar todavía. Estamos ahí avanzando de a poquito, pero vamos creciendo. Vamos creciendo, exactamente. Muchas gracias, Fernando, por eso. No, y se necesitan las labores de ustedes. ¿Por qué? Porque las páginas, o sea, no tenemos la expertise para hacer páginas, no nos damos el tiempo. El sindicalismo se quedó en la antigüedad haciendo sus propias reuniones en sus sedes, no se abren, siempre con el amiguismo, siempre, no sé, no, yo veía donde yo estuve trabajando mucho tiempo, que ahí empecé también. O sea, yo fui dirigente sindical en 2010 bajo mi empresa, e inmediatamente me invitaron a trabajar en una confederación donde quedaban puestos porque no había mucho interesado en participar, así que no es por una elección, para mi parecer, y ahora que ya crecí, aprendí, no era una votación correcta, porque yo llegué porque me invitaron y me dijeron, ¿quieres participar ya? Y fui directora, y nadie me conocía. Mira, ni Santa Isabel me conoció. Ese es un súper buen punto. Justo te quería preguntar por eso mismo, ¿cuál fue tu motivación y por qué decidiste entrar al mundo del sindicalismo? ¿Por qué en el fondo decidiste postular quizás a un sindicato propiamente tal? ¿Y cuál fue el origen de esto? ¿Qué nació en tu corazón que dijo yo necesito estar en este lugar? Mira, siempre he sido bastante reclamona. Siempre he sido bastante
como mamá o gallina y de repente me metía en problemas por lo mismo. Entonces me dijeron, pucha, ¿sabes qué? Necesitamos, hay elecciones, preséntate, no hay ninguna mujer que se presente, pero yo no tengo idea de dirigencia. Además crecí en un mundo que no se podía hablar de política, que no se podía hablar de la religión, lo que el papá decía se hacía, en un lugar muy de patriarcado. Entonces, salir yo al mundo sindical, si ya me decían, meterse al sindicato es un problema, meterse al sindicato te van a echar, entonces yo, ¿para qué quiero un problema? Decía yo, no, yo estaba metida en mi mundo y yo quería ser profesional. Dije, no, los dirigentes sindicales no lo veía en mi camino. Tenía la figura que me habían pintado, que eran problemas y era un crecimiento ahí nomás, como para trabajadores. Yo dije, no, yo voy a ser profesional y no quiero esto. Pero cuando llegó el momento, ni lo pensé, me postulé y quedé. Mira, y me gustó, pero yo dije, pucha, no voy a poder estar todo el tiempo decir, oye, soy nueva, no sé. Y llegaba alguien a preguntarme, Flori, ¿qué hago si me echan? ¿Qué hago si me piden esto? ¿Qué hago con mi hora extra? ¿Qué hago con mis vacaciones? ¿Qué hago con mi fuero maternal? ¿Qué hago con los bonos? Yo no podía estar todo el tiempo diciendo, no lo sé. Empecé recién, me voy a preparar. Empecé al tiro a prepararme y a preguntar. Bueno, y mis colegas con los que me tocó lidiar en esos tiempos, sí me recibieron muy bien. Inmediatamente, como te conté, me llevaron a esta confederación donde no conocía a nadie, y me di cuenta que era un camino difícil para las mujeres. ¿Por qué? Porque qué interesante ese punto, porque por una parte tú te fuiste, digamos, tu camino te llevó ahí digamos, por puro ímpetu personal, pero además de eso, cuando ya empezaste a dar los primeros pasos, te diste cuenta que necesitabas información, apoyo, como desde el punto de vista de entender muy bien cuáles serían las respuestas a distintas consultas de tu propio trabajador. Entonces es súper interesante porque más allá de decir, oye, esto es mucha información o la verdad que necesito estudiar mucho para entender toda la arista de los problemas, todo lo contrario, tú dijiste, no, ¿sabes qué? Aquí en vez de echarme para atrás y decir esto es muy complejo, todo lo contrario, te decidiste capacitar, ¿no? Sí. Además que era importante, eran mundos de cambio, y donde estábamos, y vi que también al poquito andar me di cuenta que se me abrían muchas puertas en cuanto a la capacitación, en cuanto a lo que es algo personal. Yo siempre fui muy tímida y siempre agachaba la cabeza a mi mamá, a mi papá, y con la sola mirada yo ya sabía qué tenía que hacer, entonces como muy sumisa, y empecé a despertar, y empecé a ver que sí podía, pero ¿dónde se me presentaba el problema? Porque yo ya había hecho familia, tarde pero la había hecho, entonces tenía una guaguita recién nacida, el 2009 había nacido mi bebé, y resulta que las reuniones tienen la costumbre, como son las confederaciones de muchos varones, las reuniones las hacen a las 8 de la noche, o los viernes en la noche, con asaditos, con cosas así. Claro. Yo, mi mundo sindical, dije, sí, si me meto al mundo sindical puede ser, y voy a estar dispuesta 24/7, pero llegando a mi casa está mi familia. Por supuesto. Después de las horas laborales, voy a estar dispuesta en el teléfono, pero en reuniones no. Después de las 7 de la tarde a las 8 de la tarde, no puedo estar todos los días metida en reuniones. Sí, absolutamente. Ese es un súper consenso también, ¿eh? En general, dirigentes sindicales,
digamos, lo he escuchado harto, lo he entrevistado harto y varios me han dicho que el tema como personal familiar es medio complejo, obviamente por el tema de horario, por el tema de consultas, que el teléfono, que la reunión, digamos, que la última urgencia desde el punto de vista de trabajador, entonces demanda mucho tiempo. Entonces, cuéntame un poquito porque tú más encima, y mencionaste algo súper importante, más allá de tu rol como dirigente, eres mujer y este es un mundo que habitualmente, hasta hace unos años atrás, estaba muy llevado por hombres. Entonces, cuéntame un poquito cómo tú lidias siendo mujer, siendo madre, ¿cierto? Y encontrándote ante esa situación y cómo pudiste desempeñarte bien como en el fondo ya lo hiciste. Cuenta un poco, eso es súper interesante para los nuevos dirigentes para compatibilizar un poco los tiempos, ¿cierto? La vida familiar, etcétera. Bueno, afortunadamente en la empresa donde yo estoy ya por 30 años, eh, es una taza de leche. Tenemos muchos beneficios, se han respetado por siempre. Es una empresa atípica porque es una empresa, no es pública, pero es del Estado. Ujú. Y bueno, ahí no tenemos los problemas que empecé a ver que habían afuera. Y sí me llamó la atención, cuando me invitaron a ver lo de la Confederación, me gusta saber de qué se trata, cómo nace, no tenía idea ni siquiera cómo se conformaban las federaciones, yo solamente conocía sindicato de mi empresa, no tenía idea de las federaciones, confederaciones y de la CUT. La CUT la veía en televisión, hablando a sus presidentes, que me llamaba la atención que no muchas veces sabían comunicarse, muchas veces sabían expresarse ante el público, ante la gente, entonces también eso, y ver que estaba muy metido, muy reñido, muy ceñido a la política, entonces eso como que a mí me alejaba. Ujú. Y dije, ya, aquí hay que prepararse. Ya, ¿y qué es la Confederación? No voy a llegar a un mundo donde voy a empezar a decir nuevamente no sé. Y yo no me gusta decir no sé. Mira, voy a informarme y te contesto. Pero decir no sé y dejarlo con el no sé a los trabajadores, no Claro. puedo. La responsabilidad y la mochila a la que estaba asumiendo la quería tomar con la responsabilidad y el respeto que se merece. Ujú. Entonces, sí asumí la responsabilidad de la Confederación, pero me informé y me preparé. Ahí mismo en la Confederación a veces tenían clases, pero vuelvo a lo mismo, capacitaciones después del horario. No podía. La escuela que yo siempre quise después que me metía a esto, quise hacer el de la Universidad de Chile, pero era en las noches. Por lo tanto, lo que yo tomé fue empezar a buscar cursos por mi parte y encontré trabajo para un hermano. Ahí fue la escuela sindical que hice. Perfecto. Fue muy bonito, porque es una labor que hace, trabajo para el hermano, ahí está la hermana, es descendiente, es alemana, y vive hace muchos años haciendo labores sociales en Chile, no me acuerdo el nombre en este minuto, pero ahí también conocí dirigentes, después hice, y dentro de mi horario pedía esos permisos, sí, eran permisos sindicales, pero en horarios que yo podía compatibilizar casa, no abandonaba mi trabajo porque lo seguía haciendo igual en mis horarios, y las horas sindicales las buscaba donde hubiera menos problema de dejar a mis compañeros solos o donde no se sintieran que yo estaba abusando de ellos, porque siempre mi prédica fue, yo no voy a dejar mi trabajo de lado por pedir permisos de horas sindicales y no decir nada a nadie. Estaban acostumbrados a pedir horas sindicales sin informar qué hacían, dónde iban, y después de las capacitaciones o lo que ellos hicieran, o lo que cada cual de los dirigentes que habían se capacitaban, eso nunca se traspasaba a los trabajadores, Mira, nunca nos enseñaron. Y interesante porque, perdón que te interrumpa, Florina, porque por una parte tú me comentas que, claro, buscaste tu propia alternativa horarias, ¿cierto? Te pudiste capacitar, avanzaste en ese sentido, pero por otro lado también te encontraste con un mundo que tenía prácticas, bueno, obviamente dentro de todo orden de cosas hay distintos tipos de personas, ¿cierto? Pero te encontraste quizás con personas que no canalizaban bien sus tiempos o sus gestiones para que efectivamente fueran un beneficio para los trabajadores, una ayuda para los trabajadores o una forma directa de poder
digamos, ayudarlos en esos tiempos libres o en esa gestión que tú mencionas. Entonces, cuéntame un poquito ahí, ¿cómo ves en el fondo el mundo sindical en general y cómo las personas, digamos, que te tocó, digamos, en tu proceso o que has escuchado, ya que tienes, digamos, mucha experiencia tanto en la Confederación y tus años de experiencia en este mundo, cuenta un poquito ahí cómo sientes que los dirigentes podrían aterrizar un poquito su, digamos, o sea, su conocimiento, sus capacidades para que efectivamente le pueda llegar beneficios directamente a los trabajadores. ¿Cómo para ti sería más fácil o más directo este apoyo? ¿Cómo lo ves? Bueno, las capacitaciones las empecé a compartir. Si bien en los primeros tiempos no había mucho y yo no podía ocupar el correo de la empresa para poder entregar toda esa enseñanza y todo lo que estaba aprendiendo, yo lo quería votar, decir, enseñar, porque los sindicatos no están solamente para cuando hay negociaciones colectivas y para el bono de la negociación y para... No, y los dirigentes no estamos solamente para usar las horas sindicales y no ir nunca a la oficina. Claro. Los dirigentes sindicales tenemos que estar en el terreno mismo del trabajador que nos eligió, Exacto. donde sientan que estamos y donde también pasemos por las mismas experiencias de ellos, y no porque ellos me contaron que tenían un problema, no, yo también lo puedo vivir, y a veces lo vivimos de peor forma, porque a veces se van con todo, no puedo decir desde mi experiencia personal con mi empresa, jamás he tenido un problema, al contrario, seguí recibiendo mis bonos, me ascendieron, me daban gusto, o sea, fui creciendo dentro de la empresa y no por movimientos políticos ni de una cuestión de intereses creados porque yo soy dirigente y que me querían comprar. No, yo dejaba claro que lo ganaba porque trabajaba. Y todo el mundo me decía que era fanática del trabajo. Sí, fanática del trabajo porque me gusta mi trabajo. Llegué a hacer la práctica ahí y resulta que hasta ahí murió mi práctica y mi trabajo, porque me abrieron otros mundos en la informática, que yo me metía al computador y yo creí que iba a explotar el computador. Yo metía algo malo. Bueno, ahí crecí. Y la verdad es que como dirigente sindical en la empresa, no fue mucho lo que pude usar. Sí, les compartía los conocimientos, llevaba todos los folletos, porque ahí hice muchas escuelas en la inspección de la Dirección del Trabajo, en la inspección que está ahí en Santiago Centro, igual, todos esos cursos los aproveché. Además que ellos nos respaldan con certificado. Entonces, todo eso me interesaba, que la empresa supiera que realmente estaba haciendo cursos. Perfecto. Sí, aquí, todo regulado. perdón que te interrumpa, Flori, en ese punto, que es súper importante. A ver, nosotros, dentro de lo que hemos investigado también, nos hemos dado cuenta, y bueno, no lo digo yo, sino que lo dicen universidades extranjeras, lo dicen universidades de mucho renombre, que teniendo contentos a los trabajadores, uno consigue mucha mayor productividad como empresa. Entonces, hay muchas empresas chilenas que son muy chapadas a la antigua en ese sentido, y lo que se fijan mucho, más allá de cumplir un objetivo, es cumplir un horario, es no brindar beneficios reales a los trabajadores, y eso merma infinitamente en su propia productividad. Entonces, de repente es mejor tener y otorgar beneficios así a los trabajadores para que ellos estén absolutamente felices trabajando, y por ende también van a ser mucho más productivos. La empresa chilena en general, insisto, muy chapada a la antigua, por ende creen que este tema más patronal va a traerle más rédito financiero y productividad, pero finalmente las universidades de mayor renombre y los últimos estudios que se han hecho en recursos humanos incluso, dicen todo lo contrario. O sea, mientras más beneficios tu trabajador tenga, mientras más feliz esté trabajando, mientras más cómodo esté trabajando, mucha más productividad va a otorgar a esa empresa. Entonces, eso que bueno que lo mencionas, porque uno también tiende a pensar que todas las empresas chilenas son iguales, y la verdad es que hay algunos oasis en este desierto, y qué bueno que tu empresa te acompañó en ese sentido y que vio ese valor de lo que tú estás entregando también, porque mira, es interesante ese punto, y haciendo una pequeña reflexión, en el fondo la empresa también supo dar rienda suelta a este dirigente para que pueda
aportar directamente a los trabajadores. Eso es súper importante. Qué bueno que se dio ese espacio y qué bueno que a lo mejor futuros dirigentes lo puedan buscar desde el punto de vista incluso de la estadística universitaria o estudios que hacen universidades de prestigio. Entonces, es interesante. Yo me quedo con ese punto porque es súper relevante. Solamente lo quería destacar, perdón. Y disculpa que me salga un poco del tema que estábamos No, conversando. llame tú, porque yo me apasiono de repente y somos malitos. Aprendí eso también. Somos malitos para hablar los dirigentes, así que mejor tú me guías. Súper, súper, sí. Te quería preguntar justamente por eso. em, ¿Cuál sería un consejo que tú le darías a una nueva dirigencia sindical, a alguien que se está iniciando como dirigente? ¿Qué consejo le daría en base a tu experiencia? ¿Qué es lo primero que se tiene que enfocar o cómo o qué es lo que él como digamos tendría que estudiar o ver o analizar para ser el mejor dirigente? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, también tuve una, no mala experiencia, pero también tuve un... Lo que pasa es que a mí no me gusta cuando se apernan en los cargos. Me gustan los aires nuevos, sobre todo cuando llega gente joven, con nueva experiencia, con nuevas ideas. Innovación, nueva idea. Cuando yo ya estuve en el segundo periodo, salí electa de nuevo, yo dije, no me voy a quedar hasta aquí, necesito dejar huella, necesito dejar Legado. o sea, con las dos personas que ya estaban por años, desde que llegué a la empresa, que ya seguían como dirigentes los mismos, y dije, no, esto se tiene que renovar, esto no puede seguir así, y además que yo no los veía hacer nada más que para las dirigencias. O sea, no, también hacían cosas, pero es que la empresa no era mucho lo que se podía pedir porque ya estaba todo. Nos dan harto. Entonces yo dije, no, esto no puede quedar así. Hay que llamar dirigentes nuevos, hay que savia nueva. Invité a unos compañeros para las nuevas postulaciones y me dijeron, pero vaya a quedar fuera, no importa, esa es la idea, que venga gente nueva. Además, yo ya estaba en la confederación y ahí era por 4 años. Dije, ¿y para qué voy a querer seguir como dirigente sindical en mi sindicato si yo ya estoy en la confederación y le puedo podemos empezar a preparar en el sindicato gente nueva? Y quedaron mis compañeros nuevos, pero la verdad es que a ellos les faltó experiencia y lamentablemente no fueron a las capacitaciones que los invitaba. Y bueno, al principio me involucré, les enseñé, les ayudaba, les colaboraba, preguntas que me hacían todo el día pendiente, no, y tampoco les solté la mano, se me olvidó dejar de ser mamá. Eso es un súper buen punto. O sea, me quedo con lo que tú estás diciendo o rescato lo que estás diciendo, que en el fondo es importante también apoyarse de gente que tiene más experiencia, porque este es una labor que no es fácil. Ser dirigente sindical no es fácil y hay muchas aristas que confluyen para que uno pueda digamos, equivocarse y justamente sin experiencia es mucho más fácil equivocarse o pisar en falso, ¿cierto? Entonces, qué bueno que lo mencionas. Y directamente, ¿qué otro consejo le daría? O sea, Bueno, capacitar a la gente nueva o a quienes se quieran postular, a quienes se interesen. Capacitar primero a todos los trabajadores por igual. También involucrarse en los cursos de capacitación que la empresa ofrece, que sea bipartito, cosa de que no usen siempre los fondos para los cursos que la empresa le interesa, sino que también que sea compartido con los sindicatos para que también puedan hacer otras que tengan más oportunidades. Bueno, prepararlos, capacitarlos, entregar la experiencia. Si tú no la tienes, no sabes enseñar, llévalos donde tú vas a hacer los cursos y si ellos pueden involucrarse dentro de, en horarios que sean en la tarde, bueno, dale la oportunidad. Si soy yo la que no podía en la tarde, pero a lo mejor esta gente nueva puede ir, vaya a los cursos de noche. Perfecto. Vaya a los cursos de la U, de la Universidad de Chile, que eran bastante interesantes en ese tiempo. Perfecto. Así que, bueno, hay formas de capacitarse. Perfecto. Hay información en la Dirección del Trabajo, tiene toda la información también. Y ahora se han actualizado bastante más. Me ha gustado cómo están preparando y las páginas están mucho más activas, más modernas, más actualizadas.
Si quienes no nos hemos actualizado mucho somos los dirigentes. ¿Por qué? Porque hay mezquindades, egoísmo, se apegan a los cargos, no sé si, o sea, que no sé, es por el fuero muchas veces, porque lo aprovechan en cualquier cosa menos en lo que corresponde. Pero bueno, eso es un tema que hay que aprender. En todo caso, sí, hay que capacitarse siempre, constantemente, porque están renovándose, nos están ganando la batalla, nos llevan la delantera en cuanto a crear artículos, decretos, leyes nuevas. Y nosotros tenemos que decir y aplicarlas y ver que estén en favor de los trabajadores también. Claro. Pero eso no lo sé capacitándome. No porque la prensa me lo hizo saber, no porque televisión, no porque mi compañero, y no porque hasta billones lo aprendí con un compañero que ya se sacrificó porque ya lo echaron. ¿Por qué? Porque yo no supe la ley. Claro. Capacitarse y siempre invitando a los trabajadores, quieran o no, se puede por lo menos una vez al mes invitarlos, o dentro de esas asambleas que uno hace, darles unas pequeñas charlas y entregar folletos de capacitación. Perfecto. Y escuelas, y ahora sobre todo, que podemos hacerlo, ocupar el día online. Muchos estuvimos mucho tiempo en teletrabajo. Ese es otro tema difícil. Sí, absolutamente. Y Florinda, en términos de estaba pensando mientras conversabas, o sea, mientras daba ese argumento, que una parte importante de poder hacer una buena gestión también, o sea, yo lo siento así, es que uno tenga un buen equipo al lado, o sea, gente que se pueda apoyar realmente, porque quizá uno también como dirigente puede estar un poco, o sea, no solitario, pero como quizás no con las mejores personas a mi alrededor cuando el momento de que haga la postulación, ¿cierto? Que yo quiera ser, no sé, presidente o lo que sea. ¿Cómo ve eso? ¿Cómo ve el apoyo del equipo, el liderazgo del equipo para con sus compañeros o digamos, o los mismos trabajadores? ¿Cómo siente esa parte? Es importantísimo saber con quién vas a estar en el equipo. Y además, saber delegar funciones. Si no son los dirigentes, bueno, la gente que está en el trabajo también pueden ser delegados. Ahora, las empresas que son a través de todo Chile, estas grandes cadenas, que tienen trabajadores a lo largo y ancho de Chile, necesitamos tener delegados. No vamos a estar en todas partes. Esa fue una lección también que fuimos aprendiendo en el camino, y que ayudé y colaboré, y me gusta seguir colaborando con los nuevos dirigentes sindicales que he conocido a través de todas mis capacitaciones en la Universidad Católica, en la vicaría que te comentaba, en los cursos, en los talleres que tú mismo has invitado también. He ido conociendo dirigentes. Ahí es donde mejor se hacen los lazos, y ahí forman un nuevo equipo de trabajo. Si bien no son dirigentes de tu empresa o de donde tú estás, son dirigentes que se van a ir apoyando. Y es tan rico ese apoyo que al principio, el primer diplomado que hice en la Universidad Católica, éramos 50 sindicatos. Y yo dije, ¿sabrán el poder que tenemos en este minuto en esta sala con 50 dirigentes de empresas donde habían 3.000 trabajadores, 5.000 trabajadores? ¿Sabrán estos señores que organizaron este tema en el problema que se meterían si nosotros nos pusiéramos para conseguir cosas? Qué poder teníamos en ese minuto. Me sentí grande con la gente del cobre, con los estaba en ese tiempo la Tercera, el Mercurio, y todos los dirigentes sindicales y de importantes empresas y de todo Chile. Y ahí empecé a aprender lo importante que es capacitarse, pero no solamente para lo sindical, laboral, sino que necesitamos para todo. Y de repente terminamos siendo psicólogos. Exacto. Sin quererlo. Tenemos que tener la resiliencia, tenemos que tener la empatía, tenemos que saber
me carga cómo trabaja ese hombre, me carga este compañero de trabajo. Oye, pero ¿y si te necesita, lo vas a rechazar porque te cae mal? No, ahí es donde uno tiene que aprender a dividir las cosas, a separar las cosas, a entregar esa experiencia. Y en los diplomados te los dan, en las Mira qué bueno. capacitaciones te los enseñan y te enseñan a estar bien parado para cualquier cosa. Y lo más importante, y educadamente, y ser muy diplomático en la hora de las negociaciones, porque ahí tienes que aprender lo que es finanzas, contabilidad, leyes, todos los derechos laborales del trabajador, pero también tenemos que ver por el lado de la empresa y velar que si yo me voy a hacer una negociación colectiva donde voy a pedir y pedir y pedir y no me va a importar que mañana termina la negociación y el día de mañana se termina el fuero, me van a echar a todos mis trabajadores porque quedaron con una negociación tan rica que quebramos la empresa. Exacto. Mira, que Entonces, bueno. todo eso es lo que uno va aprendiendo en cada capacitación y las redes entre dirigentes, pucha que vale la pena. Y ahí conocí a grandes abogados dirigentes que habían estudiado mientras eran dirigentes. Mira qué interesante. Me rescato bastante ese punto porque mencionaste cosas súper importantes. Por un lado, mencionaste obviamente este tema de capacitación constante y en el fondo saber a qué me estoy enfrentando y más allá de capacitación constante, también tiene que ver con que el mundo cambia, ¿cierto? Las leyes cambian, el país cambia y todo tenemos que acoplarlo según cómo va cambiando a mi sindicato, a mi dirigencia, a mis trabajadores. Y por otro lado, mencionaste otra cosa que es sumamente importante y relevante, que es el tema de, ok, juntémonos, ¿cierto? Conversemos con otros sindicatos, no tenemos por qué, o sea, obviamente tengo que conversar con mi dirigencia y con mis trabajadores, pero hay otro mundo más allá de mi propio sindicato, ¿cierto? Y no estoy hablando de las centrales, estoy hablando de espontáneamente poder juntarse o crear espacios donde se pueda dialogar, donde se pueda conversar, donde haya un conversatorio, por ejemplo, de, no sé, negociación colectiva. Y cuéntame cuáles son, digamos, tus estrategias, tus consejos, por qué hacer, qué no hacer. Y estas como diálogos que se conformen en esas mesas de conversación, yo creo que son súper relevantes y se ha perdido un poco esa instancia. Creo que de hecho, parte de lo que queremos empezar a hacer también un poco estos conversatorios, porque es una buena forma de traspasar conocimiento, digamos, consejos, buenas prácticas, y que el mundo en el fondo en general se potencie, el mundo sindical se potencie, y en el fondo se puedan conseguir finalmente el origen, ¿cierto? El origen que es darle beneficio a los trabajadores, que puedan estar en mejores condiciones, que puedan estar felices haciendo su trabajo y bueno, al final teniendo trabajadores felices, vamos a tener familias felices, vamos a tener un país feliz y un país productivo también. Entonces es un círculo muy importante. Ajá. Bueno, lo que tú hablabas de tener trabajadores contentos es la labor también importante de los dirigentes. Saber, tú eres el diplomático, el de las relaciones públicas y el diplomático que tiene muchas veces que lidiar entre el trabajador y el empleador. Y tú no eres enemigo de ninguno de los dos. Tú eres un negociador. Exacto. Tanto en tiempos de negociación como en tiempos ordinarios, tiempos comunes y corrientes donde el trabajador tiene otras necesidades también. Tiene la familia que está mal, un incendio, no sé, ahí estamos también, trabajo social. Y si no sé trabajo social, si no sé lo que significa, escucha, no voy a poder ayudar mucho. Pero si yo sé y también tengo una buena comunicación con los empleadores y con los trabajadores que no quieren sindicalizarse o no les interesa sindicalizar, pero también son parte de, entonces ahí es importante la labor de la unión y la educación y todo eso, como vuelva a lo mismo, es la constante preparación de uno. Yo no me puedo quedar en los laureles porque el sindicalismo de años ha sido así. No, el sindicalismo tiene que crecer, se tiene que educar, se tiene que profesionalizar, porque además los nuevos trabajadores son todos profesionales, porque Chile cambió y esos trabajadores con todo ese conocimiento y profesión, tal como tú lo estás haciendo, como un buen ingeniero, te estás enfocando en el mundo sindical.
con tu profesión nos estás haciendo un trabajo bastante útil. Pucha, en la empresa yo sé que mis compañeros igual pueden hacerlo. Y hay que enseñarles que el sindicato no es solamente una cuestión política, y no es una cuestión de flojos que se acomodan en sus rincones para no trabajar y quedarse con el fuero. No, el sindicato es trabajar, constante trabajo, por la empresa, por los trabajadores, para los trabajadores. Pero en conjunto y haciendo una buena labor humana y no enemiga. No hay por qué atrincherarse. Exacto. Y ese tema se puede pulir. Perfecto. Oye, Florinda, qué importante lo que tú dices, ¿eh? Y justamente te quería preguntar, hoy día en qué está Florinda, cómo hoy día Florinda está ayudando luego de toda su trayectoria exitosa dentro del mundo sindical, qué está haciendo hoy día Florinda digamos, por la sociedad, cómo está ayudando hoy día. Mira, he pasado por momentos de dulciagras como todos los que estamos viviendo en este minuto, muy difíciles, sobre todo para cuando uno se enfoca hacia el lado social, a las organizaciones sociales. Ha sido bastante duro, fue muy importante haber estado bien parada para poder ayudar. Yo me independicé de la Confederación, no me gustaba cómo la llevaban, así que ya fui por mis propios caminos, abrí otras puertas y empecé a trabajar con dirigentes sindicales, con mujeres, con las jóvenes estudiantes, con todos los grupos que empecé a conocer en las marchas. Y yo iba sola. Y ahí empecé a conocer otros dirigentes. Aparte que me unía con los que ya había conocido en los cursos, hoy acá, y que empezamos a perderle el miedo a la agrupación virtual. Empezamos a ocupar WhatsApp. No, pero ¿cómo? Mucho problema. No, y si discuten, bueno, ahí verán cómo se la arreglan. Y los mediadores, ¿dónde están los mediadores? Y empezábamos oye, muy rico fue, en tu mismo WhatsApp de la agrupación sindicalizada, podemos ver cuánto se puede enseñar, cuánto pueden aprender. ¿Cuánto puedo seguir aprendiendo yo si yo no lo sé todo? Absolutamente. Bueno, el mundo sindical me enfocó a tantas aristas que me di cuenta que no era solamente hasta ahí, o llegar después a la central. Y la central en el fondo se alejó tanto de los trabajadores que solamente están ahí, pero ¿qué hacen hacia los sindicatos? Yo no los veo bajar, los veo en una nube distinta a lo que es el trabajador real. Por eso que en las marchas los echan, sobre todo los más conocidos que aparecen dando entrevistas o no sé. Sí. Los echan porque no se sienten representados. Así claro. Que y ahí donde fue muy rico trabajar durante en las previas de la crisis social, en todas las marchas. Fue muy rico ahí andar de repente de mis reuniones o de repente de mi trabajo con taquito y toda la marcha, no importa, con taco y todo andaba igual. Y bueno, y hasta cierta hora, porque después igual tenía que llegar a mi casa. Y en una de las marchas invité a mis hijos también, que me acompañaran, a mi hija chica. Ella hizo su cartel, sobre todo la del 25 de octubre, o de toda esa previa de la crisis social, hacía sus propios carteles, mi hija chiquitita, y mi otra hija igual, y después me acompañó mi hijo, que siempre han estado más aparte de lo que es el mundo social o sindical, porque bueno, yo siempre educándolos, y las clases, y las tareas, y yo me sacaba la mugre para que ellos no se metieran en nada, se enfocaran solo en los estudios, que no hicieran nada en la casa, para que no me dijeran que, pucha, por ayudarte, no estudié. No, yo no quería eso. Gracias, mujer a la antigua. Pero bueno, la crisis social fue una gran lección, fue una gran unión. Ahí conocí a la agrupación, a la coordinadora Nomás FP, conocí a la organización del 8M. Estuve desde el inicio de lo que es la agrupación del Comité de Trabajadoras y Sindicalistas 8M. Mira, interesante. También ahí las chiquillas, pero
me saco el sombrero ante ella. Hoy se sacan las reuniones, pero fueron más rápidas que yo, porque ahí yo no soy tan millennial. Ahí sí que me acuso de que me faltó más conocimiento técnico, porque ella es la tecnología, pero así vuelan. Y yo, están haciendo un documento por docu. Chuta, tuve que aprender, me enseñaban. Yo dije, ya, pongo mi Facebook para que se haga del comité. Hicimos una página en Facebook, ya, se las dejo. Y me decían, ya, pero tú tienes que llevarlo. No, ¿con quién más? Yo no sé tanto de Facebook. Y ahí me enseñaban. Mira, que importante ese punto, porque lo uno con lo que hablamos recién, o sea, por una parte están la gente con más experiencia en el mundo del sindicalismo, que puede aportar mucho de cierto de conocimiento, estrategia y todo, pero los más jóvenes también aportan su granito de arena por otro lado, ¿cierto? Innovación, quizá, o este tema tecnológico, hacerlo un poco más fácil y más rápido, etcétera, etcétera. Entonces se forma un grupo bastante interesante ahí. Es un súper buen punto. Oye, Florinda, mira, se nos fue la hora volando Hoy sí. y hemos hablado un montón de cosas. Sí, eso te digo, te quería decir, o sea, este tema da para mucho. Pero mira, te quería preguntar la última cosita que creo que es súper importante y como para ir cerrando la entrevista también, que me cuentes qué es lo más gratificante que te ha tocado vivir dentro de estos 10 años como dirigente sindical y qué es lo que te ha llenado un poco el corazón y esa satisfacción como más social, ¿cierto? ¿Qué es qué es lo más gratificante que te ha tocado vivir? Lo más gratificante y que me emociona mucho, disculpa, la verdad es que quedé muy sensible delante, sin querer me entrevistaron también de otra parte y se me vino a la mente lo difícil que ha sido trabajar desde casa, estudiar, porque me puse a estudiar Derecho, porque encontré que estábamos tan mal preparados. Me voy a otro lado, por el lado de la legalidad. La verdad es que nos faltan muchos abogados que trabajen de verdad para los dirigentes o para los trabajadores, que sepan defender las causas. Y yo de repente iba a preguntarle a un abogado y yo me convencía de lo que me decía y que era correcto. ¿Y por qué perdimos esta causa? Y yo quedaba ahí, el abogado sabe. Y ahora que sé, pucha, que lástima no haberme preparado antes. ¿Por qué no me nació antes? Pero no tenía, bueno, se dio ahora y ahora estoy estudiando Derecho. Ya voy en 4º año, voy a salir jubilada, literalmente. Espero, la verdad que ha sido muy difícil entre trabajo, casa y estudio. Estoy muy lenta porque después de 40 años sin haber estudiado en la universidad, porque los diplomados y todas las capacitaciones, el ritmo de la universidad es muy distinto. Bueno, lo que más me ha emocionado, que ahora yo no me presenté y no me voy a presentar a ninguna elección, porque no puedo, pero sigo ayudando, sigo colaborando, y lo que más me gustó fue aportar en las ollas comunes, para las ollas comunes, aportar con los conocimientos para las organizaciones. Sigo trabajando con las chicas del 8M, con la coordinadora. Sigo viendo que cada vez hay más dirigentes nuevas, más tareas nuevas, que se presentaron a constituyentes, y me emocionó que quedó Alondra Carrillo, que Karina Noales sacó una gran votación, pero lamentablemente por estas cosas de los sistemas de Juan no quedó, pero oye, pero ahí hay ¿cómo se dice? Un diamante en bruto para que sigan como dirigentes. Toda la agrupación de los 8M lo hacen también y me han dado una gran lección. Y bueno, y seguir en lo social, seguir viendo que ayudando en lo que más pueda, porque la verdad es que si no puedo ir porque estoy en cuarentena y por no arriesgar a mi familia, no voy a ir, pero las reuniones virtuales son importantes. Absolutamente. De alguna forma, igual colaboramos. Ahora en la universidad mis compañeros me sigo metiendo métete al tete, me dicen. Ayudando, colaborando, lo que sea. Y ha sido importante el tener esta expertise en cuanto a las organizaciones y colaboración. Porque ahora en cuarentena y en pandemia, que se vino como anillo al dedo después de la crisis social, yo creí que todo esto era mentira al principio. Pero fui una de las que creyó que eran grupos para poder esclavizarnos. Se dio. Yo también sufrí de COVID, también me contagié.
Chuta. Mira, Pero, la pandemia llegó a mover el piso, ¿ah? Llegó a movernos el piso a todos y nos hace un poco irnos hacia atrás y decir, bueno, ¿qué construimos de aquí en adelante? Somos frágiles como humanidad y perdemos, o sea, teníamos tan perdida la humanidad hasta antes de esto que espero que esto nos ¿cómo, ayude un poco a acercarnos. cómo ganas la confianza de la gente que no confía en nada? Porque le fallamos y me involucro como dirigente, porque la verdad es que nos fallaron las autoridades, nos fallamos nosotros Mm, mismos, no supimos pararnos y no estábamos bien preparados para haber estado en este momento donde la enfermedad emocional, la enfermedad social, la enfermedad mental está muy encima, o sea, muy acá, ujú. y no somos capaces de ayudar, o no podemos. La verdad es que ahora sí me uno, ahora sí soy una dirigente social que pueda tener tiempo en las noches para las reuniones, porque son virtuales. Y le he sacado el jugo a estas cosas, No, súper. porque esto Esto es lo que más, realmente llegó para quedarse, sí, en verdad ya ahora sí, el mundo cambió, es verdad. el teletrabajo es difícil sí en casa, Sí. porque tienes que, de cierta, yo no supe organizarme, no supe de oxigenar mis tiempos, Ujú. no supe ordenar mis tiempos. Con lo estudio y con todo no me doy el tiempo, la verdad es que a muchas dueñas de casa y ahora afortunadamente a dueños de casa, los hombres, Ajá, que se también. han quedado como jefes de hogar solos, al igual que nosotros, en igualdad de condiciones. Ujú. Sí, podemos estar en todas, pero puta, hay que estar ahí para saber que esa toda estoy arrastrando una, por eso ando medio emocionalmente frágil, porque siento que no estoy dando porque estoy cansada, porque no sé respetar mis tiempos, soy la peor jefa. Pero No yo sé te, respetar. yo quería felicitarte, Florinda, porque por una parte, como tú lo cuentas, es que primero no te has desaparecido, obviamente, ya no eres dirigente directamente, pero no te has desaparecido del tema social, primero que todo. En No segundo necesito lugar, títulos ni necesito fuero, sigo ayudando igual. ese es el tema. Y por otro lado, y súper importante también, te sigues capacitando a, digamos, dejando un poco de lado la familia, con los tiempos actuales, ¿cierto? Que parece que son cada vez menos, decidiste estudiar y dedicarle tiempo a eso y para seguir ayudando. Entonces yo te quería felicitar más que nada por eso, por tu ímpetu, por tus ganas y por, yo creo que la gratificación se nota, o sea, digo que lo haces de corazón y que en el fondo también todos los días, si hay alguien a quien alguien ayudó, digamos, ya sea con una vía común, con un consejo, con una ayuda puntual, una orientación, creo que para ti es bastante gratificante. Entonces, nada, yo te felicito por eso y quiero también, bueno, un poco darte muchas gracias de verdad por estar hoy día con nosotros, con Sindicalizar, para acá un ratito compartiendo. Creo que esto le va a ayudar mucho a los futuros dirigentes y también a formar lazos digamos, con otros sindicatos y bueno, todos los consejos que tú nos diste. Así que te doy muchas gracias por participar y bueno, bienvenida cuando tú quieras. Sigan adelante, la labor que están haciendo es muy importante, muy interesante, es un gran respaldo porque no es fácil ser dirigente, más en tiempos en que están todas las confianzas quebradas. Absolutamente. Así que bueno, espero poder seguir colaborando con ustedes cuando gusten, cuando quieran, Muchas y gracias. siempre que sepa hacerlo, no quisiera defraudarlo nunca, No, para pero nada, todo lo porque contrario. uno se cae fuerte y las caídas duelen, pero no queremos involucrar a nadie en la caída, pero como dirigente en la mochila la arrastro igual. Así que espero, bueno, seguir adelante y ya saben, Muchas eh, gracias. cualquier parte nos vamos a estar viendo igual. Buenísimo. Muchas gracias, Florinda. Te mando un abrazo y que estés muy bien. Gracias, que estés bien. Chao. Chao.